Ay, se me había olvidado poner para empezar. Pero bueno, ya se puso. No sé por qué la cámara se va y se hace chiquita así cuando la abro. Pero pues vamos a empezar. Siempre lo que me gusta compartir es lo que yo más necesito, ¿no? Lo que es para mí más importante. Y, y pues quisiera compartir en esta hora un poco meditar junto con ustedes cómo no pecar. ¿No eso es lo que todos quisiéramos? Todos queremos no pecar, ¿no es cierto? Quisiéramos. Entonces, bueno, ahorita voy a oír que ustedes me digan a mí, ¿cómo podemos hacer para no pecar? Entonces, si quieren, primero empezamos por la lectura. ¿Ya vieron la lectura que mandé? Es San Juan, es San Juan 2. ¿Sí la vieron en el chat? San Juan 2, desde el verso 13. Ay, perdón, un segundo. Aquí está. Desde el verso 13 al 22. ¿Alguien quiere leer, de favor, o mitad y mitad? Del 13 al 18 y alguien más del 18 al 22, de favor. Ok, yo puedo leer al 18. Muy bien. Ok, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó ¿Qué diciendo, estás Este leyendo? es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué leíste? Ay, 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 Juan 1. Ah, ok, sí, era Juan 2. Pero qué Bueno, hermosa lectura, ¿verdad? Estuvo muy bonita. Bueno, me quedo con lo que leyó ahorita, me quedo con de su plenitud tomamos todos. Eso es algo, mira, no podríamos nomás leer eso y yo con eso me quedaría este día. De su plenitud tomamos todos. Tenemos mucha necesidad todos los días, ¿no es cierto? Tenemos necesidades. Y dice ahí eso que leyó Fabiola ahorita, que no era la lectura, pero Dios nos lo mandó. De su plenitud tomamos todos. O sea, de la grandeza suya, es demasiado lo que Él tiene para darnos. Nuestra naturaleza es egoísta, pero la de Dios no. Entonces, cuando tengo yo una necesidad, una ansiedad, puedo recordar, de su plenitud tomamos todos. Hay mucho, es demasiado lo que Él tiene para dar. Tomemos. Bueno, bueno, porque oí esta entonces, parte, ¿no? Pero entonces, voy a leer sí, San Juan 2 del 13 al 18. ¿Quién me sigue después? Tú terminas, Yuji. Dice, Lo está antes de que empieces, ¿en dónde están? ¿En la epístola o en el Evangelio de San en el Juan? Evangelio, San Juan. Ah, Si ok. fuera, si fuera carta, dijera primera, segunda o tercera. Entonces, del Evangelio de San Juan, 2, Dos. del 13 al qué? Yo voy a leer del 13 al 18 y tú lees hasta el 22, del 19 al Ah, 22. ok, sale. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas,
quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. 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 Pues no sé si tengan algo que compartir, que algo que les diga esta lectura ahorita. La pregunta que se lanzó al inicio del estudio fue, ¿cómo hacemos para no pecar? Si quieres tú compartir algo, alguien de ustedes, si algo quisieran decir, no hay problema, de cómo se puede no pecar, o bien algo que les llamó la atención de esta lectura, que es una lectura fuerte, porque el Señor Jesús lo consume el celo y pues tira todas las cosas que había ahí, ¿no? De comercio en el templo y pues hay como molestia de parte de los fariseos. Entonces, no sé si tengan algún comentario, qué les parezca. Seguramente ya lo habían leído, qué les parecía, qué es lo que piensan. Y todos a veces somos como esos fariseos, ¿no? Que no nos gusta cambiar, que ellos le dicen, oye, es 46 años, edificamos el templo y ya estamos acostumbrados a los sacrificios. O sea, ¿cómo nos vienes a ahora a cambiar todo? Y a veces nosotros así somos también, que nos dicen, este es el camino fácil, este es lo rápido, te estoy diciendo, pero, no, yo siempre lo he hecho de esta manera. Ya vio el resumen, Ceci. Ya podríamos terminar. Maravilloso. Me latió mucho, mi Ceci. Nomás lo vamos a profundizar, pero realmente, ¿quién puede decir que no somos así? ¿Verdad? O a la primera que Dios nos dice algo, ya lo seguimos. No siempre, ¿verdad? Padrísimo. ¿Alguien más que le diga esto la lectura, que le diga algo esta lectura o sobre el tema de cómo no pecar? No hay problema, ¿no? Solamente que quisieran compartir algo. No quiero que... Pues, bueno, a mí la lectura, digo, la lectura, pues, Ujú. sí habla, digo, me presenta a un Jesús así, vamos a decirle, más, no, no, no rígido, no, más, pues más firme, muy firme, de, no diplomático, y que muchas veces, porque pues así lo necesita eso, pues así lo necesita la iglesia, de, dejen de usar esto como mercado, pues, haz esto y te lo ganas, pues, no, así, aparte del mercado, la intercambio que hacían ahí, ¿no? Pero sí, de ver la iglesia como si se pudiera comprar el cielo, como si se pudiera comprar, o sea, ¿no? Eh, ahí me parece, digo, aparte de, bueno, de que él hablaba de otro templo, etcétera, ¿no? El templo que iba a destruir, etcétera, digo, de que iba a morir, pues, y que iba a resucitar su cuerpo. Pero bueno, eso del mercado, ¿no? Que sigue siendo, sí me preocupa, sí, en muchas partes sigue siendo así, como yo doy y creo, doy para recibir, pues, ¿no? O hago para ganarme, para como si se pudiera comprar, pues, Exacto, y exacto. no. Es algo tan grande lo que conocemos por medio de la escritura y nuestra manera de pensar es tan simple, tan superficial, ¿no? Y tan vana. Esa es la verdad también. Tan vana, somos tan superficiales, ¿no?
Por eso la iglesia siempre nos están fomentando el pensar profundamente, ¿no? Y el Pues, problema de pensar por encima es, pues, que estamos a la deriva del enemigo, porque el primer pensamiento siempre viene de él, ¿no? y Entonces, sí hay luego mucho que... ¿Mande? y era muy contradictorio porque ahí en el templo se pagaba por el pecado, ¿no? Ahí se hacían los sacrificios para pagar por el pecado, ¿no? Y ahí mismo ya estaban desviando el propósito, ¿no? Ya, o sea, qué rápido se nos olvida, ya nos desviamos luego, ahí ya estaban haciendo negocio, se está usando para otras cosas, para su beneficio, o sea, el hombre totalmente diferente a Dios pensando, ¿no? O sea, ya, el objetivo ya ahora es una obra, van a pagar, aquí cómprame, véndeme, o sea, Religión, ya se, sí, ujú. claro. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Esa es la tendencia siempre, ¿no? A hacer tradiciones, eh, rutinas. Hasta Dios queremos hacer de él una rutina, ¿no? Pero él nos saca siempre. Entonces, ¿qué tiene que ver este tema con la pregunta que les lanzaba sobre cómo hacer para no pecar? ¿Cómo hacer para no pecar? Mm. Lorena, o Ah, sea, digo, sí, yo también digo, pienso así, ¿cómo uniste las lecturas? Porque ¿verdad? así no, ¿cómo? Pero bueno, en cuanto al no pecar, es que, pues ya lo que hemos venido afianzando, lo que nos has venido, digo, en todo, pero ahorita, Claro. de que pecar es, pues, es otra cosa, pues, no, digo, pecar es no creerle a Dios. Entonces, como cuando dices, oye, que yo quisiera no pecar, ¿te refieres a eso? ¿O te refieres Sí, a los otros, sí, pues, a los qué que bueno que llamamos tocaste ese tema pecados? porque era lo que iba a preguntar ahorita, ¿no? Ujú. Porque la respuesta más natural que siempre alguien da es, hay que ver la ley para Ajá. que guiarnos y decir, pues no debo de robar, no debo de mentir, no debo de adulterar, no debo de tener falsos dioses, no debo de faltar al sábado, no debo de tener codicia, pero como bien dijiste tú, Giovanna, qué bueno, ¿no? Verdaderamente pecar, ¿qué es? Verdaderamente pecar es alejarnos de Dios. El primer paso sería entonces recibir la salvación, ¿no? Recibir la salvación porque si alguien lleva una vida muy recta, y piensa, ¿verdad? Porque piensa que cumple los mandamientos, porque dice yo no mato, aunque el Señor Jesús dice, si en tu corazón le dijiste tonto a tu prójimo, ya mataste. Entonces, ¿quién no ha matado? Yo no adultero. Inan, mande, aquí estoy, mande, mijita. A ver, Perdón. ya, sí, te voy a poner aquí en Andel. Entonces, no hay problema. Nosotros decimos, yo no he adulterado, pero dice, si en el corazón viste a un hombre, una mujer para codiciarle, ya adulteraste tu corazón. Entonces, pues es imposible cumplir la ley para el hombre. ¿Por qué? Porque en San Marcos 7 dice, en nuestro Señor Jesucristo dice que del corazón salen todas estas cosas. A veces se ven en el exterior como pecados externos, se ve claramente, pero a veces no. A veces nada más queda en que asesiné a alguien diciendo, ay, qué mal me cae esta persona, siendo que una persona es una creación de Dios, aunque aún tal vez no haya recibido tal vez la salvación aún, pero es una creación, pero al decir, me cae muy mal esta persona, para Dios eso es asesinar, ¿cierto? ¿Es correcto? Entonces, el ser humano en realidad no puede. Entonces, qué bueno que una persona lleve una vida muy recta. Qué bueno, qué padre. Pero
pero en sí la persona es pecado. ¿Por qué? Porque nació ya con la herencia de Adán. ¿Cuál es la herencia de Adán? El enemigo, el enemigo tomó derecho sobre Adán, sobre su corazón, donde antes habitaba Dios, porque el hombre no creyó a Dios. Entonces tomó derecho de entrar a él. Y el mayor enemigo del ser humano está en el corazón. Por eso el Señor repetidamente en las Escrituras dice, engañoso y perverso es el corazón. Por eso la Escritura seguidamente dice, el mayor enemigo, tu íntimo enemigo, dice. ¿Quién es nuestro mayor íntimo enemigo? El corazón. Pero, bueno, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes recibieron la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Ustedes recibieron? ¿Qué es la salvación? Que alguien me pudiera decir. Tessy. Pues otra vez quitar ese que ya estábamos poseídos por ese ser maligno y debía, ajá, pecador. Y te acuerdas que le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, espiritualmente nacer de nuevo. Entonces la salvación es ese nuevo nacimiento espiritualmente, ahora siendo hijos de Dios de nuevo. Y ese ser espiritual nuevo, limpio, ¿verdad? Por el sacrificio de Cristo. Santo, Perfecto. justo, perfecto. Este nuevo nacimiento, si tú te equivocas, si tú cometes errores, si pecas, ¿se afecta este nuevo nacimiento? ¿Se afecta? No. Se afectan tus acciones, se afectan tus relaciones, ¿no? Con este mundo. Pero ya hubo esta perfección, un nacimiento fuera de este mundo eterno, ¿no? Es algo grandioso. Entonces, ahora entendemos el pecado como el separarnos de Dios, porque aún siendo salvos, a veces creemos a nuestros pensamientos y nos apartamos de Dios. ¿Dónde dice esto que estoy hablando, no? Porque es bien importante de dónde estás hablando estas cosas. Bueno, nos vamos a la lectura que les dije ahí, bueno, no lectura, al verso. ¿Sí lo ven cuál es el que les envié? Es Primera de Juan 3:6, si alguien lo quisiera leer de favor. Primera de Juan, esta sí es de las cartas, yo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. ¿Alguien lo tiene? Sí, Yu. Estaba leyendo el 6, pero del Evangelio, Ah, y dice, es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. fíjate, O sea, increíble, ¿no? O sea, ay, bendito. Increíble porque estamos hablando de ese tema, no era la lectura, pero ahí no, aclara lo que hablamos ahorita, el nuevo nacimiento, y está hablando de dos seres, de dos naturalezas. Lo que es nacido de la carne, carne es, así como, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. sí, ¿no? Hablando de... Ay, y bendigo a Dios por eso, porque es verdaderamente Dios el que guía, es Ujú. el que nos, ay, se les está pasando léanlo para que se acuerden, ¿no? Sí. Entonces es algo glorioso, ¿no? Entonces, Ceci ahorita habló, mira, me vienen más cosas con esto. Ceci ahorita dijo, pues la salvación es nacer de nuevo. Se puede decir de muchas maneras, la salvación es nacer de nuevo. La salvación es este nuevo ser limpio y santo. La salvación es pasar de ser pecador a hijo de Dios.
pasar de ser dominio del enemigo, pasar ahora a ser, recibir el regalo del Espíritu Santo. La salvación es ser, pues, una creación en este mundo, a ser ahora ministros de un nuevo pacto, a ser luz y sal de la tierra. La salvación es un nuevo nacimiento, un pasar de a, es pasar de la tierra a pasar al cielo, verdaderamente, ¿no? Entonces, por eso mucha gente a veces yo quiero compartir y luego me dicen, ay, no me gusta hablar de religión. Le digo, no te quiero hablar de religión, te quiero hablar de, si, preguntarte si tú eres nacido de nuevo. Y a las personas se les hace esto muy raro. ¿Por qué? Porque no han entrado a la escritura, no saben que hay esto. Y aquí les voy a preguntar algo. Yo sé que ustedes, si les pregunto cuándo nacieron de nuevo, me van a decir la mayoría, pues tal día, cuando yo escuché tal palabra, me cayó a mi corazón y dije, verdaderamente Dios quiere salvarme y yo recibí el perdón. No sé exactamente, si alguien lo quisiera decir sería muy padre, ¿no? O como yo que no tengo un día exacto, pero yo tenía 19 años de ser cristiana, pero pecadora, no entendía. Y, y un día fui a un congreso que me invitaron a una gran campaña con el pastor Chin y asistí a 7 conferencias. Esto fue hace ya 11 años. A la fecha de hoy ya son 11 años, pero 19 años antes iba a iglesia cristiana y cantaba y oraba, pero era pecadora. Y en esa sesión, que fueron de 4 días, en marzo, yo recibí la salvación. Ahí entendí, y entendí verdaderamente, yo necesito nacer de nuevo. Y lo entendí con Hebreos, donde dice, con una sola ofrenda, hizo para siempre perfectos a los santificados. Con ese verso yo recibí salvación. Porque ahí entendí, porque yo, yo me sorprendía de que en ese entonces estaba muy jovencita, la que ahora es mi pastora, Abigail, me compartía y me decía, tú eres enemiga de Dios. Y yo, ¿cómo me puedes decir eso si yo evangelizo, si yo leo la Biblia, si yo, ¿cómo me puedes decir eso? Y ella me confrontaba, eres enemiga de Dios. Y yo, no puede ser. Sí, pero ¿por qué dices eso? Porque eres pecadora, me dijo. Y pues claro, porque pego, así pensaba yo, ¿verdad? Que uno cree que es pecadora por pecar. Pero después de que me explicó en esas 7 sesiones, en la penúltima creo, fue cuando ya me mostró este versículo. De hecho, ya no se sabía tampoco y ya le dijo a Benjamín, su esposo, oye, ¿cuál es la cita? Y me lo leyó y en ese momento entendí este verso que había leído tantas veces, con una sola ofrenda. Hizo para siempre perfectos a los santificados. Con una sola ofrenda, ¿cuál? Su sacrificio, ¿no es cierto? Su cuerpo, su propia vida, su sangre. Y ahí fue, entendí, Él me santificó, Él me amó, Él me perdonó. Entonces ahí recibí yo salvación. Si alguien quiere comentar algo sobre cómo recibieron ustedes salvación, sería padre. Es Hebreos 10:14. Entonces, cuando recibimos, todas tenemos un testimonio de cuando recibimos salvación, pero yo les pregunto algo. Esto fue en marzo, en mi caso, de 2014. Yo ahora les pregunto, cuando yo recibí esa limpieza, ese perdón del Señor Jesucristo, ¿en ese momento Él murió por mí? ¿O ya estaba dado el perdón? En ese momento se consumó la cruz. En ese momento su sangre fue derramada. ¿Cuándo se efectuó el perdón de mis pecados?
Y según mi opinión, es desde antes, desde que pasó, desde Jesús derramó y en ese momento lo acepto, pues, acepto el regalo. Pero desde Jesús murió, desde que Jesús murió por todos, porque murió por todos los pecados, y no dijo voy a ir muriendo por cada uno, ¿verdad? O Así mientras voy distribuyéndolo. así es. O sea, el perdón ya estaba dado. Es más, ahorita no tengo la cita, la voy a buscar, pero hay una parte en la escritura donde dice que este sacrificio se hizo para nuestro tiempo hace 2000 y piquito de años, fue hecho para que nosotros viéramos, supiéramos, pero dice la escritura que en la eternidad, en el cielo, este sacrificio fue hecho antes de la consumación de los siglos. O sea, se hizo en la eternidad, antes de que el mundo fuera mundo, antes siquiera de que empezara el Génesis 1, porque en el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros estamos inmersos en una tercera dimensión, en una dimensión, perdón, donde hay alto, ancho, altura y donde hay tiempo. Pero en el tiempo de Dios, pero en el kairos de Dios, que es su tiempo, no existe el tiempo. Todo es un eterno presente. Por eso cuando estaba Moisés, que estuvo ante la zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Le preguntó quién eres. La zarza no se consumaba, no se consumía, perdón. No, estaba ardiendo, pero lo normal sería que se hubiera estado cayendo ese árbol. No. Y le dijo, ¿quién eres? ¿Y qué contestó Dios? ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. O sea, el que era, el que es y el que será. Por eso Jesucristo es el alfa y el omega, principio y fin. ¿Qué es eso? Nosotros no lo podemos entender en este mundo donde vivimos, no se puede entender, lo entendemos por la fe. En el mundo de Dios no existen estas limitaciones de tiempo. Yo no puedo entender que todo es eterno y presente en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque yo no vivo, pero cuando nazco de nuevo ya paso a esa dimensión. Ya entro a esta eternidad, es algo grandioso, aunque me sigue consumiendo este mundo, ¿no? Mis ojos, mi vista, pero Dios dice, ya te di vista nueva, ya te di ya eres un nuevo ser, te di una nueva mente, un nuevo corazón. Todo esto que les digo, si me dijeran, a ver, ¿dónde dice? Ah, bueno, dice un nuevo corazón. Todo dice en la escritura, por ejemplo. En Jeremías dice, en Ezequiel, perdón, dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿De quién está hablando? Del viejo hombre, del pecador. Les daré un corazón nuevo, el corazón de Cristo. Y pondré espíritu nuevo. ¿Cuántas personas hay que hablan y saben tal vez más cosas que nosotros sobre el Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no son nacidos de nuevo, son pecadores. Pero el que nació de nuevo tiene Espíritu Santo, porque aquí Lore, dice, o ay, sea, perdón, sí, no dime, entendí. Perdón, no entendí. Es que por estar escribiendo, dime, no entendí lo que acabas de decir. ok, Perdón. cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, ahorita ya habíamos comentado algunas cosas y como que vienen más cosas a la mente, nos saca de las tinieblas a la luz, nos saca del infierno al reino de Dios, nos saca de ser pecadores a ser santos, nos cambia de ser hijos del diablo, porque eso es un pecador, a ser hijos de Dios. Nos da el derecho, es un derecho maravilloso, porque no lo tenemos. En esta época que todo el mundo marcha por sus derechos, ¿o han ustedes visto una marcha alguna vez que diga, nosotros tenemos la responsabilidad de ser
buenos padres, nosotros tenemos la responsabilidad de pagar impuestos. ¿Han visto una marcha así? Puras marchas con derechos, ¿no? De mi derecho, yo esto no está bien, quiero mi derecho, mi derecho. Pero el derecho más importante, ¿cuál es? Y Dios nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y a veces yo ando en el día toda preocupada porque tengo muchas cosas y muchos pendientes y se me olvida esta grandeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué era? Y entonces les comentaba, Ceci, que nos da un nuevo corazón. El ser anterior, el ser viejo, tiene un corazón, pero el nuevo ser tiene otro nuevo. Y de repente les dije, todo lo que les estoy diciendo, si me detienen y me dicen, a ver, Lorena, dime dónde dice, se los digo, porque la escritura lo dice, no estoy inventando. No más que ahorita no traigo los versos, pero el que sí me acordé y lo busqué en Ezequiel 36, verso 26, dice, y les daré un corazón nuevo. ¿A quién? A quien recibe el perdón del pecado. A quien reciba. Porque el perdón ya estaba dado. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. ¿Cuál es el espíritu nuevo? El Espíritu Santo. En Romanos 7, el apóstol Pablo habla y dice, yo quiero hacer lo bueno. Todas queremos hacer lo bueno, ¿no es cierto? Pero lo bueno que quiero no lo hago. Y lo malo que no quiero, eso hago. Y de repente llega a la conclusión, ya sé por qué. Porque el pecado mora en mí, dice. Fíjese lo que está diciendo, el pecado mora en mí. Está hablando del hombre viejo, del hombre natural. ¿Me explico? ¿Quieren saber dónde dice? Miren, si se van a Romanos, al libro de Romanos, en el capítulo 7, dice, en el verso 15, ¿lo tienen? Romanos 7, verso 15. ¿Alguien lo quiere leer de favor para del 15 al 17? Es más, hasta el 18, hasta el 19 si gustan. Alguien que lo tuviera. Aquí lo tengo ya. Ah, Ok. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. la ley es buena. De, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago bien el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. ¿Se fijan? Les estaba diciendo esto, pero ahí lo dice claramente. Está hablando del hombre natural, el Señor. El apóstol Pablo, ¿no? Dios por medio del apóstol Pablo, ¿no? Yo le comentaba a Silvia hace unos días, platicando con ella, le decía que es muy fácil caer bajo la ley, porque hace unos días el Señor me enfrentó muy claramente a mi maldad. Pude ver mi maldad a todo color, en vivo, o sea, no había duda de que yo me dijera, ay, no, no, pude ver mi depravación, ¿no? Y, y me agüité de verla, me agüité de ver, no me gusta esto, y hasta andaba agüitada. Casi 2 días no oré bien porque decía, es que como que no soy digna, ¿no? Y de pronto me detuve y dije, claro, ¿de qué me asusto?
O sea, ¿sabes? Y yo misma pensé, ¿por qué me agüito? Porque veo mi maldad. ¿Saben por qué? Porque aunque lo enseño, yo también soy engañada. Me creo buena. Por eso cuando vi mi maldad, no me gustó. Ay, no me gusta ser así. Pero es lo que somos todos. Por eso es tan difícil compartir a las personas lindas y educadas como nosotros, ¿no? Porque la mayoría, pues, no vamos a pelear con la vecina, no vamos a, sabemos comportarnos, sabemos seguir reglas, más o menos, ¿no? Pero hay más o menos. En cambio, pues, los chapitos, el Mayo, eh, todos los que están en la cárcel, es mucho más fácil compartirles porque ellos ya han sido enfrentados a su maldad. Pero los que no nos damos cuenta y les digo, pero es que no ha salido de tu corazón codicia, no ha salido de tu corazón enojo, pero siguen tratando. No, pero trato de hacer la ley. Pero la ley, ¿para qué se dio? Dice el Señor. La ley se dio para que conozcamos nuestro pecado y nuestra maldad. La ley no se dio para cumplirla porque no podemos cumplirla. Cuando dice el Señor, cumple mis mandamientos, hay que entenderla en el contexto total y global de la escritura. Porque el Señor es precisamente lo que está diciendo, a ver, cúmplela. Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero el Señor, hablando de los mandamientos de la ley, que el hombre no puede cumplir. ¿Para qué quiere Dios entonces enfrentarnos a la ley que es santa, que es justa, que es bendita y que es buena y agradable y perfecta? ¿Para qué nos enfrenta Dios a la ley? A ver, Giovanna, sé perfecta, pura y limpia, no tengas un solo pensamiento. 1000 veces les he preguntado, ¿ustedes quisieran que sus pensamientos se pusieran en una pantalla de la ciudad? Lo que pensaron en 12 horas, ¿permitirían que estuvieran ahí? No. Entonces, Fíjate, ¿por qué Dios nos enfrenta a la ley? pues para que veamos nuestra incapacidad, pues Para que, o sea, imposibilidad, la verdad, así es. imposibilidad. Entonces, Y la es cierto, ley, porque no hubiera donde viéramos que, no, para que viéramos, pues, qué tanto no podemos hacer, porque a lo mejor si no la viéramos, no estuviéramos tan conscientes. así es. Por eso dice donde el pecado abundó, o sea, dices, ¿cómo quiere Dios que abunde? Pero Por abunda eso, cuando no se enfrenta a la claro, ley, ¿no? por eso las personas Ujú. que quieren cumplir la ley en realidad no la conocen, porque creen que se trata de cumplir mandamientos externos. Cumple esta ley, haz esto otro, no hagas esto, igual que los fariseos. Superficialmente decían, yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no y yo no, pero viene Jesucristo y les enseña que la ley es espiritual y es más profunda. Si te enojas contra tu hermano, ya pecaste, ya eres asesino. Ustedes no han asesinado. Claro, pero para Dios, Él no juega con eso, Él no dice, ay, tan linda, pero pues nomás un detallito, no, asesino. Vino Dios a enseñarnos lo que es la ley. La gente que quiere cumplir la ley no la conoce, piensa que son reglas. Es como si ustedes la Yuji me contratara para cuidar a la Diana de chiquita, porque ella va a hacer un viaje y yo la cuido y la cuido tan bien perfectamente. Le doy sus comidas, la cuido, la baño, hago todo perfecto. Pero cuando llegue del viaje, ¿qué le voy a decir? Págame, ¿verdad? Y sí, puede haber un afecto en mí, ¿no? Con esta niña y, ay, la quiero, ¿no? Pero la voy a querer como su mamá.
¿no? Yo digo, págame. Así es el que quiere cumplir la ley. Quiere que Dios le pague. Mira, estoy cumpliendo, mira, estoy intentando. Entonces Dios en Romanos 4 dice, estamos ahorita en Romanos, seguimos ahí, pero en Romano dice, en Romanos 2, en Romanos 4, verso 2, dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, o sea, por lo que él hizo, ¿no? Hizo algunas cosas bien, pero no para con Dios. O sea, si tú crees que cumples la ley y guardas las fiestas y no fallas y no tienes, no, ¿cómo? Honras a tu padre y a tu madre y no fornicas y no fallas a la iglesia el domingo. Todos cumples, crees que cumples los mandamientos. Dice aquí, Abraham, ahora pon tu nombre, ¿no? Giovanna, Silvia, Fabiola, Ceci, Yuji, Diana, Rosa María, Lorena. Si ¿Estás tú leyendo? fuiste, mande, Romanos ¿Pero 4, qué tal? verso 2. 4. Ah, ok. Porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, por cumplir, esas son las obras, por tratar de cumplir, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios, creyó, ¿qué quiere decir? Es por la fe, es por una ley superior, la de la fe, no de la del cumplimiento. Pero honramos la ley, ¿verdad? La ley es bendita, pero necesitamos enfrentarnos a la ley, enfrentarnos a nuestra maldad para ir a Cristo y que Cristo nos perdone. Bueno, ya nos perdonó, que Cristo recibir su regalo, como dijo Giovanna, recibir ese perdón que ya fue dado, que ya está dado, recibirlo y nacer de nuevo. Entonces, por el creer, puedo cumplir la ley, ¿saben? Porque el creer en Cristo, el que obra es Cristo. Ya no soy yo, sino es Cristo. ¿Tiene sentido? Porque al creer, por ejemplo, Giovanna me contrata a mí, Lorena, te voy a contratar para que me trabajes unas cosas. Yo sé que tú sabes de esto, me vas a ir a escoger unas piezas al mercado de no sé qué y me las traes y todo. Pues yo voy, hago eso, recibo mi pago y alguien me dice, oye, qué bien todo lo que escogiste. Pues no fui yo, en realidad fue Giovanna, yo hice lo que ella me dijo. Sí intervino mi gusto, ¿no? Mi forma, por eso me contrató, pero la que quería eso es ella. La que quería adornar una parte de su casa y me mandó a mí a comprar los muebles es ella, yo no. A mí me mandó así igual el Señor. Yo no comparto porque, ay, yo amo a la gente, no, la amo porque Cristo la ama y pone ese amor en mí. Oro por ellos porque Cristo los ama y pone el orar en mí por ellos. O sea, al creer en la palabra y al hacer la voluntad de Dios, en realidad la está haciendo Cristo por medio de nuestro ser. La obra es de Él, porque es por la fe en lo que Él dice. Entonces, ¿de quién es la obra? ¿Quién es el que te contrató, digamos, el que te mandó, el que puso en tu corazón? El Señor. Él es. Entonces dice en el verso 4 seguimos en el capítulo 4, pero el verso 4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, para Dios es como, ¿cuánto te debo por lo que hiciste? Porque lo hiciste tú. ¿Cuánto te debo? Ya no es gracia, ya no lo hicimos dependiendo de Jesucristo. Por gracia sería que el Señor lo hace por medio mío. Pero por obra sería que yo con mi esfuerzo me porto bien. Con mi esfuerzo logro salir adelante. Con mi intención, con mi razonamiento. Pero es el Señor el que obra en mí.
Pero al que no obra, fíjate, aquí muy claramente dice, al que no obra, sino cree, al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso dice en Santiago, la fe sin la obra no sirve de nada, es inútil. La fe sin la obra de Cristo, sin su salvación, sin su palabra, es una obra muerta. Es fe muerta para Dios, no sirve de nada delante de Dios. Entonces, como también David, dice, no nomás Abraham, también David, el rey, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Eres justo, eres justicia, eres, no debes nada, eres justo, eres santo, eres perfecto, sin obras. Pero ¿qué tengo que hacer? Nada, por la fe, por la fe. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y quería leer esto porque ahorita es muy común, mucha gente está diciendo ahora, como que todos son perdonados. Entonces la otra vez un amigo me dijo, entonces los bebés ya están perdonados. Bueno, no quiero entrar en ese tema porque el tema de los bebés es muy sensible, pero el tema de los niños, pero de cualquier persona. Vamos a poner una persona, el que una persona ya haya sido perdonada no quiere decir que sea salva. El Señor Jesucristo ciertamente ya dio ya dio el perdón, pero la salvación, como dijo Giovanna, se recibe. Por eso la victoria nuestra es la fe. Nuestro poder está en la fe que ejercimos por gracia de Dios también. Ejercimos la fe y recibimos ese regalo, porque yo te puedo invitar a mi casa a cenar y hago un banquete delicioso, pero aún falta que vengas, que quieras. Entonces, bueno, no quiero quitarles más tiempo porque creo que me pasé. Si quieren, en la siguiente jueves ya terminamos con la lectura del templo, que no entramos porque nos estaríamos otras 40 minutos. Pero yo quisiera terminar ahora diciendo, Yuji, ¿quieres preguntar algo? No, sí, lo que pasa es que íbamos a leer Juan 3:6 y no lo ok. Y no lo leímos, fíjate desde cuándo lo íbamos a leer. Ok, lo tienes, Yu, lo puedes leer, por favor. No es Juan 3:6, ¿qué es? Primera de Juan. Eso. Esa es la carta. Todo aquel que permanece en él no peca, pero aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está la clave de lo que íbamos a ver. Todo aquel que permanece en él no peca. Hay una gran controversia, porque aquí que dice, ¿acaso leyó mal Yuji? Y lo que dice es, todo aquel que cumple la ley no peca. Todo aquel que se esfuerza por andar en buenos caminos no peca. Todo aquel que trata de hacer el bien no peca. Eso dice. ¿Qué dice? ¿Quién es el que no peca? El que permanece. El que permanece en él. El Señor es espíritu. Si nosotros ya nacimos de nuevo y tenemos su espíritu, el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy les voy a mandar al Consolador, el Espíritu Santo. Entonces el que permanece con el espíritu lleno no puede pecar. No dice aquí el que cumple la ley, dice el que permanece en él. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Es muy importante esta parte porque a veces tenemos tantas ideas. La idea es que ¿cómo voy a ir a no pecar? Necesito la ley para no pecar. No es cierto, eso se nos ocurre inmediatamente. ¿De quién es esa idea? Ni siquiera es nuestra, ¿de quién es? Ajá. Mira, necesito para no pecar. Ciertamente no es mala, la ley es maravillosa y
hay que leerla, pero ya teniendo el Espíritu de Dios. Pero ¿quién es el que no peca otra vez? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es la palabra clave aquí en Primera de Juan 3, verso 6? ¿Qué dice? Todo aquel que ¿qué? Permanece en él. Que permanece. ¿Y cómo permanecemos de nuevo en Cristo? ¿Cómo? Cristo es el verbo. Cristo es la palabra. Cristo es espíritu, ¿no? Por su Espíritu Santo ahora. Entonces, ¿cómo permanecemos? Por medio de la palabra. Por eso yo quisiera terminar esta parte, este estudio, hasta esta primera parte, diciéndoles, es tan fácil. Yo, mira, ayer, por ejemplo, no quería ir a la reunión de oración porque tenía muchas cosas que hacer y estoy atrasada. Desde que llegué de México no me he podido poner al día en muchas cosas. Tenía cosas que hacer personales y del trabajo y no quería ir. Pero fue una bendición ir, oír los testimonios, la palabra. Te llena de nuevo, te vuelves a unir. Entonces, yo no dependo ya de mis sentimientos, de mis gustos, de que si quiero, no quiero, simplemente tengo que ir, tengo que estar escuchando. El que permanece en él, el que permanece en él, ¿no? Y vamos a ver esto más profundamente la siguiente semana. Y también les quiero pedir, quiero empezar a hacer las reuniones de los jueves, tal vez más esporádicamente, que sea cuando tenga un invitado especial. Vamos a invitar a la pastora Abigail, al pastor Benjamín, algún hermano también que nos comparta, al hermano Daniel, al hermano, no sé, a quien se pueda, Mara, no sé, o un invitado diferente, especial, pero los martes y nos empezamos a reunir en la reunión de las damas para estar también con ellas, pues, y oír sus testimonios sería muy bueno, ¿no? Es un poquito más larga, pero pues vale la pena un día. Sin embargo, este tema sí lo vamos a terminar. Y de nuevo, reitero, ¿cómo le hacemos para no pecar? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que, ¿cómo dice? ¿Cómo se guardan sus mandamientos? ¿Qué acabamos de leer? Es que no quiero que se nos olvide. Permanecer es la palabra clave. Sí, permaneciendo en él. O sea, estando unidas. Y fíjense cómo tiene sentido con todo lo que hemos estudiado, porque ¿qué es el pecado? Fíjense, esto es permanecer en él. ¿Qué es el pecado? No Alejarse. permanecer en él. Cuando pecamos es porque no tenemos su palabra. No está su palabra en nosotros, no está su guía. No estoy metida en el espíritu. El espíritu también se tiene que inflamar. Cuando un globo lo soplamos, se va inflamando poco a poco, se va inflando. Así, cuando yo voy metiéndome, escuchando otros testimonios, escuchando su palabra, y escuchen los devocionales de los diferentes pastores de la misión en las mañanas. Es muy, muy bendito. Entren a Jerusalén Radio y escúchenlo todas las mañanas. No les digo que lo escuchen en directo porque creo que son a las 5, 5:30 de Ciudad de México. Entonces, ¿quién en Hermosillo se puede levantar a las 4:30, no? Pero en cuanto se levanten, pónganse una hora para oírlos. Es una bendición tremenda. Ajá. Oír al evangelista Jorge Saldívar, al pastor Emanuel, a muchos otros, no recuerdo sus nombres, pero es una bendición de verdad. La otra vez oí uno un coreano que, ay, no, dije, no lo voy a oír porque es un coreanito joven, nuevo, no tiene tanto conocimiento, está en formación él como evangelista y aparte está aprendiendo español. Entonces ya sabrán cómo comparte. Oh, eh, eh, Dios ama. Entonces así como que no. Pues fue una bendición la palabra, ya la caché a la mitad a su mitad, pero, ay, dije, quiere decir esto.
y fue muy importante, ¿no? Entonces no menospreciemos a nadie. En realidad, bueno, me voy a ir adelantando un poquito a lo que les quería compartir. En realidad, el pecar es confiar en nosotros. Confiar en nosotros es confiar en nuestra carne. Porque yo luego pienso, ay, no, qué flojera oír a este muchacho. Ay, no, este otro se equivocó, porque a veces los hermanos también se equivocan al algo que dicen, pero yo no debo de confiar en mí, yo debo de confiar. Por algo se equivocó, Dios quiere glorificarse porque quiere enseñarle algo a este evangelista, seminarista, pastor en formación. Qué bueno, yo voy a orar por él. Qué bueno que me tocó oírlo en lugar de, ay, no, ya no lo voy a oír. Que Dios sea glorificado en todo lo que nos pasa. Permanecer en Él, no confiar en nosotros, sino únicamente en su palabra. No se hagan caso, no se crean, no nos creamos tanto, no creamos tanto en nosotras mismas. Con eso quisiera terminar en esta primera parte de Él apareció para quitar nuestros pecados, en Él no hay pecado y todo aquel que permanece no peca. No se les olvide esto, el que permanece en Él no peca. ¿Cómo? No confiando en nosotros. ¿Alguien de ustedes les dijo algo el estudio? ¿Alguna palabra le llegó a su corazón? ¿Le dio alguna enseñanza? Si alguien quiere compartir, pues sería muy padre. No, nomás compartir, por lo que dijiste a lo último, ¿no? Cuando yo también aprendí, No no, te vemos. no, ay, perdón, a ver. Ah, es que creí que había quitado el volumen, quité el video. Ah, Ok, no, cuando yo recibí con entendimiento la salvación, o sea, que me cayó, ¿no? O sea, porque antes había entendido, pero cuando me cayó hacia el corazón. Fue ese versículo, ahorita lo mencionaste en lo que dijiste, fue con Jeremías Sí. 7 o 15, déjame verlo. Jeremías 15, creo. Perdón. Bueno, ¿qué dice? ya Yo voy, lo ya busco. voy, ¿eh? Dice, ay, es que ya lo tenía, es Jeremías 7, según yo. Dice, es maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? En su brazo fuerte, ¿no? Ese es el versículo que a mí me cayó cuando entendí, yo confío en mí misma, ¿no? Ese fue con lo que yo me entendí en esa parte de Isaías y, y en la parte, perdón, de Jeremías y, y en Isaías donde dice, tus pensamientos, mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos, mis caminos más grandes que tus caminos. Ahí entendí totalmente opuestos a Dios somos, ¿no? Y con esa palabra de Jeremías que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Y en su brazo fuerte. Ahí me di cuenta que yo todavía tenía mucha confianza en mí en cuanto a que yo no me conocía, no conocía mi maldad. Ok. Yo creía que tenía un poco de bondad y que yo no me sentía mal, o sea, no me sentía mal. Ujú. Me gusta mucho cuando alguien comparte de cómo le fue cayendo la salvación. Qué bueno que eso lo Ujú. pregunté hace mucho y qué bueno que te acordaste de compartir eso. Qué bueno. Thank you. Jeremías 7. ¿Alguien más le dijo algo al estudio? ¿Se Tolondreo ya. acuerda de algo? Giovanna, ¿ibas a decir algo? Mm, es cuando estábamos en el estudio y que decía cómo permanecer de nuevo, o sea, cómo permanecer en Cristo. Es cierto. Sabes que me sorprendió que quería la respuesta, porque como que, ¿cómo? Fíjate la necesidad de que tenemos de recordar y de estar guiándonos, ¿no? Porque yo, ¿cómo? ¿Cómo es? Ah, pues claro que decía su palabra, pero necesitaba escucharlo. O sea, simplemente es que me lo reafirmaran, que me lo confirmaran. O sea, Sí. eh,
todo es, o sea, es volver a escucharlo porque sí lo necesitamos volver a escuchar todo. Sí, Parece repetitivo, pero cada día, ay, sí, 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 es cierto, o sea, sí, volver al camino. claro. Amén. Sí, y es Jeremías 17:5. Ok, Ok. La 17, verdad, todos esos 5. versículos, porque también dice, bendito el hombre que confía en Jehová, o sea, maldito, o sea, esas palabras fueron maldito el que confía en sí mismo, bendito el que confía en Jehová, ¿no? Donde pongamos nuestra confianza. Ujú, Ok. Sí, en el 7 es donde dice, y bendito el que confía en Jehová. Maldito el que ujú. confía en sí mismo. Ajá. Perfecto. Ujú. Y lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el 9. Sí, era parte de lo Ujú, que tenía para el estudio que seguía del templo, ujú, pero bueno, estaba muy largo, ujú, ya ves, siempre nos desviamos, ujú. pero confío que es de parte de Dios todo esto. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, no se queden con las ganas. Si alguien le habló algo al Señor. Oye, Lore, bueno, yo no, pero digo, Sí, todo lo dijeron nuestras queridas compañeras, ¿verdad? Y, muy ajá, bien, ¿no? O sea, pero yo me quedo pensando siempre, cada vez que escucho, pues, la palabra, el evangelio y todo eso, o sea, que a veces que, como diríamos, que cabezones, porque constantemente nos están diciendo lo mismo, no confiar en uno, que el corazón. ¿Y qué pasa? Vuelve uno a ¿cómo se llama? A estar ahí, pues, a veces no contesta uno, bueno, pues si ya me lo dije, pues si ya lo he, he estado pues en esto. ¿Y por qué? Cuando preguntan se queda uno, ¿cómo? Pues es que volvemos otra vez esto es lo que a mí no, me inquieta, porque digo yo, bueno, porque duda, porque estamos un rato pensando si ya lo tenemos. Bueno, volvemos pues la naturaleza humana y nos dejamos llevar por lo que vemos y sentimos, nuestro corazón que nos engaña, etcétera. nuestra Entonces eso, mente. ¿verdad? ¿Cómo me mueve eso? Pues que si ya lo tenía claro y vuelvo otra vez y otra vez, como pues, Sí, ¿no? Pues todo. Muy bien, muchas incluso gracias. al contrario, y Ujú. fíjate, ya que comentas esto, fíjense, eh, muchas veces la escritura parece que se contradice, Ajá, muchas veces, y es padre porque el Señor no quiere que sea por encimita la lectura. En, en San Juan 5 creo, el Señor Jesucristo dice, escudriñen las escrituras. O sea, no dice, ay, cuando puedan, no, no, dice, escudriñen, métanse, mediten, sí. Ujú, escudriñen. Ahora acabo de ir con mi costurera de aquí de Guadalajara y platicaba con ella, ¿no? Y me decía muchas cosas y le tengo confianza y me decía, no, es que, porque no me creía lo que le estaba diciendo, entonces me decía, es que todo el mundo opina diferente. Si le preguntas a un testigo de Jehová te va a decir una cosa, y si le preguntas a un católico te va a decir otra, y si le preguntas a un cristiano te va a decir otra, y le digo, no, le digo, la escritura no se contradice de esa manera. A ver, no robarás. ¿Cómo lo puedes interpretar? En la escritura es clara, le dije. Y luego le pregunté, a ver, Angie, le dije, ¿cuántas veces la has leído? Ay, bueno, pues nunca. Entonces le dije, te ujú, voy a decir algo muy fuerte, le dije. Dímelo, me dijo, dímelo, a mí me gusta que me hablen fuerte, te lo voy a hablar fuerte, le dije, pero nuestra ignorancia es muy segura y muy orgullosa. Nuestra ujú. ignorancia nos hace hablar con una certeza de, ay, es que cada quien interpreta la Biblia como le da la gana. ¿Tú la has leído? Jamás. Pero ella dice que todo el mundo interpreta como quiere. A ver, dime un versículo que interprete como quiero. Entonces, no es verdad. Nunca la he leído. Y fíjense cómo en Primera de Juan
Ahorita leímos primera de Juan 3:6, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quién es el que no peca? El que permanece en él, ¿no? Exacto. Y vean lo que dice en primera de Juan 1, verso creo que 9, se los confirmo. Primera de Juan 1, verso, fíjense, desde el 7 ya nos va dando la solución. Dice, si andamos en luz, o sea, en la verdad, en Él, ¿no? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es muy controversial porque, porque yo enseño y comparto y que yo no tengo pecado. Pero luego la persona dice, pero aquí dice que si dices que no tienes pecado, haces mentiroso a Dios. Entonces, cuando me dicen eso, ¿verdad que parece una contradicción? Sí. Yo estoy diciendo que no tengo pecado. ¿Cómo le comentarían esto a una persona? ¿Qué le dirían? Yo no tengo pecado. Pero ahí dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Ujú. Pues porque andaban pecando, o sea, ¿no? Porque después dice, la sangre de Jesucristo, o antes dice, nos limpia de todo pecado. En esa misma parte dice, ¿no? La sangre nos limpia. O sea, ya nos limpió la sangre en la cruz, ya me lo quitó todo. Pero Pero no ellos andaban, pecas. pero sí peco, sí peco. Entonces, ¿tienes o no tienes pecado? No tengo, porque Él ya me lo limpió. Pero sí sigo pecando y vamos a seguir pecando siempre. Y andaban confiados en su pecado. Te Sí, voy lo a, hacían ya sin, ya nomás. te voy a decir como me dijeron unos niñitos cristianos que llegaron a la casa ya en Hermosillo y me empezaron a compartir, porque yo les compartí a ellos ¿cómo que no tiene pecado? ¿Cómo que no tiene pecado? Pero sí, pero peca todos los días. Y luego me dijo, o sea, usted roba, pero no es ratera. Y se murieron de la risa y se fueron. Entonces le dije, pues en la escritura así es, pero ¿cómo se lo explicas claramente? ¿Quieren que los dejemos para la siguiente vez o en esta? Ceci, no te oigo. Que estaba tose y tose, lo Ah, apago. Pablo, siento que lo dice muy claro cuando dice, el pecado mora en mí, como si dos espíritus estuvieran al mismo tiempo. Lore, yo también quería que lo aclararas. El ok, pecado mora en mí, mas no soy pecador porque Cristo ya me salvó. Pero Ujú, el pecado ahí está. Hasta que muera mi cuerpo, me voy a deshacer de ese cuerpo ujú, de muerte, ¿no? ujú, ok. ¿Quieren que lo expliquemos hoy? Como Sí, yo lo explico, ¿no? Cuando alguien Ujú. tiene duda de este versículo, yo termino con lo que Fabiola comentó ahorita, pero antes lo explico de esta manera. Les digo, primeramente los llevo a que se confronten con la escritura. Les digo, ok, aquí dice que si digo que no tengo pecado, nos engañamos, ¿verdad? Nos ujú, engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Ok, entonces aquí parece que dice que sí tenemos pecado, ¿verdad? Sinceramente, parece que dice ujú, que sí tenemos pecado. ujú. Ok, Sí. pero de aquí me los llevo a primera de Juan 3. Le digo, en la misma carta, porque es una carta chiquita. Primera de Juan, nada más tiene 5 capítulos. Ahorita leímos primera de Juan 1:8,
Pero en 1 de Juan 3:6, que acabamos de leer, ¿qué dice? En 1 de Juan 3, dice que el que permanece en él no peca, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa al apóstol Juan? El mismo apóstol Juan en un ratito escribió 1 de Juan y dice, si dices que no tienes pecado, te engañas, haces mentiroso a Dios. Y luego el mismo apóstol Juan, en 1 de Juan 3 dice, si permaneces en él no vas a pecar. Ah, caray, entonces sí se puede no pecar, porque el mismo apóstol Juan dice que se puede no pecar. En el mismo libro, 1 de Juan 1 y 1 de Juan 3. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos entendiendo que hay dos pensamientos distintos. ¿Están de Sí. acuerdo? En una dice que tenemos pecado y en otra dice que no tenemos. Ahorita Ceci casi da con el punto, nomás que Ceci se enfocó en el viejo hombre. Ella quería matar al viejo hombre y decía hasta que muere este viejo hombre. Entonces, pero no te enfoques en el viejo hombre, mi Ceci. Enfócate en el nuevo, el que ya nació de nuevo. Cuando pecamos, peca el nuevo hombre, peca el nuevo ser. No, peca nuestro viejo hombre, nuestros pensamientos, nuestra naturaleza humana, nuestra carne. La carne no son nuestros miembros. La carne es el sistema de pensamiento que tenemos de confiar en nosotros mismos. Entonces, cuando peco, aquí está hablando. Claro que pecas porque no permaneces en él. O sea, en 1 de Juan dice, si estás así, no vas a pecar. Pero si no permaneces en él, cuando no permanecemos en él, andamos en el viejo hombre. Andamos en Fabiola, en Ceci, en Rosa María, en Giovanna, en Silvia, Diana, en Yuya, en Lorena. La que peca es Fabiola, la vieja naturaleza. ¿Por qué pecó? Porque miren, porque esto, porque no permaneció en él. Yo antes veía al pastor Oxopar que él predica así bien sencillito, tiene 81 años ya, y él predica y lo dice, sean así, decía, el pecado es así. Y yo decía, ay, qué simple ejemplo, ¿no? Mi naturaleza, ¿no? Pero tiene toda la razón, porque en 1 de Juan dice, si permanecen en él, ¿cómo permanecemos en él? Por la fe, creyendo en su palabra. La fe es un pegamento. Si permanecen en él, si se pegan a él, si confían en él, si creen en él, no pecas, no pecas. Pero si no permaneces en él, quiere decir que en lugar de estar con Cristo, ¿con quién estás? Con Lorena, con Yuji, con Diana, ¿no? Si no permanezco en él, ando en mis pensamientos, confiando en mí misma. Entonces, por eso en 1 de Juan habla, si dices que no pecas, haces mentiroso a Dios porque pecamos, nos equivocamos. ¿Por qué? Como decía Rosa María ahorita, porque nos separamos, porque andamos en nuestros pensamientos, en nuestra vanidad. Es impresionante lo que nos jala el mundo. Pero ahorita tenemos que estar permanentemente cerca de la iglesia, cerca unas a otras, cerca de la palabra, para estar cerca de Cristo. Porque si no, nos perdemos y nos vamos. Entonces, el que permanece en él es como si aquí estuviera hablando de dos naturalezas. Cuando pecamos, estamos hablando del viejo hombre. Y si dices que no pecas, te engañas a ti mismo. Claro que pecas todos los días, porque aún resucita ese viejo hombre. Aunque la escritura dice, considérate muerta, considérate. Pero no es cierto que resucita este viejo ser y volvemos a confiar en nuestros razonamientos. Entonces, si dices que no pecas, haces mentiroso a Dios, pero un día ya en forma perfecta, ahorita en este mundo tenemos que andar en la palabra.
Andamos en el reino de Dios ya. Ya estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo. Así dice la Escritura, ya. Pero sí nos estorba este cuerpo de muerte, como decía Ceci, nuestra carne. Pero en primera de Juan 3, si permanecemos en él creyendo que estamos a su derecha, estamos al lado de Jesucristo, junto con él, en su palabra, siguiendo la guía de los ministros, pidiendo consejería bíblica. ¿Podemos pecar? Si creemos, ¿no? Entonces, está como quien dice, hablando de dos naturalezas en estos, y por eso, Fabiola decía ahorita, sí, pues todo mundo nos equivocamos, pero no tengo pecado. ¿Por qué? Porque en primera de Juan 3 habla, yo ya soy nacida de nuevo. Y si permanezco en ese nuevo nacimiento junto a mi Señor, si permanezco, no peco. Pero si no permanezco en el nuevo hombre, en el nuevo ser, ando en mi vieja naturaleza y peco. ¿Tiene sentido? Ujú. Sí, las Sí. El veo nuevo medio ser, indecisas. el nuevo ser no tiene pecado, pues el nuevo ser. Tenemos que Exactamente, entender la diferencia, el viejo hombre, pero el así nuevo es, ser fue nuevo en el espíritu, perfectamente creado, una nueva criatura, claro. sin pecado, nuevo. Y si permanecemos ahí junto Ujú, a Cristo, con el Espíritu Santo, ujú. es una vida maravillosa. Yo le voy a invitar al hermano Oscar que dé su testimonio, porque un día que nos comparta, porque yo decía, ay, el hermano Oscar, o sea, el hermano Oscar, él mismo ayer compartió en la iglesia y decía cómo él, pues no tenía objetivos en la vida, eso para él no era ni tema, o sea, él nomás pensaba en vivir. Y él dijo, era como un animal, porque los animales viven sin metas, sin objetivos, sin nada. Así era yo, dijo, sin metas también. Y yo dijo, pues no podía querer a mi esposa ni a mis hijos en realidad, dijo, los enseñé puras cosas malas. Yo pensaba que los quería porque, porque yo estaba vacío, decía, no tenía nada. Lo único que me gustaba era tomar. Y tomaba con el evangelista, bueno, ahora, ¿verdad? El evangelista Juan Ramón. Y ellos dos eran los compañeros de parranda. Y un día que andaba ahí, que necesitaba dinero, creo, para la música, y fue a buscar a Juan Ramón, y que le va compartiendo, se había convertido en Juan Ramón, y le estaba compartiendo, mira, Oscar. Y decía, mi único amigo de parranda y ahora me está compartiendo, pero recibió la salvación, los dos. Juan Ramón ahora es el evangelista, Juan Ramón, está encargado de la iglesia de Tlaquepaque. Y pues su vida cambió radicalmente. Y él siempre decía, no, yo no puedo ser evangelista porque me quedaron lagunas de tanto alcohol que tomé. No puedo. Pero verán qué bien comparte y sigue creciendo él en la fe. Y el hermano Oscar dijo, ahora veo cuánto necesito a mi esposa, cuánto la disfruto, cómo quiero a mis hijos. Ahora comparto, ahora. Antes me preocupaba tanto por el dinero, me enojaba tanto en la iglesia. ¿Por qué piden para esto? Ahora no me importa. Dios me da, Él me suple. Él vende ahorita lo que se dedica, vende cabello. Tiene ahí coletas y le piden y eso se dedica, le va bien. Y, y pues le cambió la vida. Y yo dije, ellos se van a ir pronto al seminario, pronto, pero no lo puedes creer lo que te está compartiendo. Por eso cuando alguien te cae mal en este mundo o dices, no lo veas ya como la persona que es, velo como Dios lo ve. Es un ministro igual que tú, si nace de nuevo, tiene una vida gloriosa, ¿no? En su futuro. Perdón que me volví a alargar con esto de Primera de Juan, este capítulo 1 y capítulo 3. Espero que les haya quedado más claro y si tienen duda, díganme.
Que Ya quedó más claro, Ceci. quedó muy claro, sí, Sí, muy claro. qué bueno. Ya lo apunté todo porque me gusta después volverlo a leer. Perfecto. Sí, muchas ¿Alguien gracias. quisiera decir algo? Gracias. No más, Muchas gracias. gracias Ok, a todas por todo, Muchas gracias. por el Gracias. estudio. bueno, pues nomás Gracias a oramos Dios brevemente que nos para oyó. terminar. Precioso Dios, no acabaremos de darte las gracias, Señor. Gracias por salvarnos, gracias por mandar a tu Hijo, gracias por ese amor incondicional y más que incondicional, eterno, maravilloso, increíble. Señor, es el deseo de nuestro corazón permanecer en ti, Señor. Queremos honrar tu nombre, Padre, siempre y reconocer que ahora tenemos esta felicidad de saber que tenemos Dios en el mundo y que ya somos parte de la eternidad junto a ti. Gracias, Señor, por este regalo, el más grande que puede recibir un ser humano, la salvación, el perdón eterno. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Gracias, Señor, porque toda situación y problema en nuestra vida es para honrarte a ti. Que ese sea nuestro pensamiento, Señor. Gracias, Señor, por tener tanta paciencia con nosotros, conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque como al barro nos estás dando forma a ese corazón nuevo, Señor, que tiene a veces tanto lodo, Señor, de tantas costumbres, de tantas ideas, razonamientos humanos, pero tú lo estás puliendo y perfeccionando, Señor, para tu gloria somos, Señor. Gracias porque podemos ser llamadas ministras de un nuevo pacto, el pacto de la fe, el pacto del amor, el pacto de la verdad, de un Salvador, de un Dios vivo. Gracias, gracias, Señor. Que quede en nuestro corazón firme, Señor, que somos tuyas y tú eres nuestro. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Chicas, muy buen día. Buen día, Cuídense muchas mucho. Buen día, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente.